En el principio, antes de que el tiempo mismo fuera medido, antes de que la primera estrella fuera colocada en los cielos, estaba el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan, no con una genealogía, no con un nacimiento en Belén, sino con la eternidad misma. Juan no nos presenta a Jesús como un simple hombre, un maestro o incluso un profeta. No. Lo presenta como Dios en la carne. El Creador eterno que entró en su propia creación, lo infinito revestido de lo finito, lo divino envuelto en humanidad. Pero, ¿quién es este Jesús? ¿Y por qué dice Juan que creer en él es la diferencia entre la vida y la muerte? Esta es una historia de amor, un amor que desafía la comprensión humana. Esta es una historia de poder, milagros que sacudieron la tierra y desafiaron las leyes de la naturaleza. Y esta es una historia de redención, un camino a la salvación que nadie esperaba. Si alguna vez te has preguntado sobre la verdadera identidad de Jesús, si alguna vez has buscado el significado más allá de esta vida, si alguna vez has anhelado experimentar un amor que nunca falla, entonces quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de escuchar, puede cambiar tu vida para siempre. En el principio era el Verbo antes de que el mundo conociera su nombre, antes de que se realizara un solo milagro, Jesús existía. No solo como un pensamiento o una idea, sino como la esencia misma de la creación. Juan escribe, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. En un solo versículo, Juan revela una verdad tan profunda que resuena a través de la eternidad. Jesús no solo fue enviado por Dios, Él era Dios. La fuerza misma que habló para que el universo existiera, el aliento divino que llenó los pulmones de la humanidad, la luz que atravesó el vacío de la nada. Y, sin embargo, a pesar de ser el arquitecto del cosmos, eligió entrar en su propia creación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Imagínense, al Creador infinito entrando en el tiempo, lo ilimitado asumiendo límites. Aquel que esculpió las montañas caminando sobre su polvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios se haría hombre? No para ser servido, sino para servir. No para conquistar con poder, sino para salvar con amor. No para reinar desde un trono de oro, sino para colgar de una cruz de madera. Y sin embargo, el mundo no lo reconoce. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. La luz había venido al mundo, pero la oscuridad luchaba por apagarla. Pero para aquellos que sí lo reconocieron, para aquellos que se atrevieron a creer, un nuevo destino los esperaba. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, sin esclavos. Sin extraños. No hay más seguidores. Niños. Este es el comienzo de la historia de amor más grande jamás contada. Una historia no solo para ellos, sino para ti. El ministerio de Jesús no comenzó en un templo ni en la cima de una montaña, comenzó en una boda. Una simple celebración en Caná, un pueblo tan pequeño que apenas existía en los mapas antiguos. Una boda en la que sucedió lo impensable, se acabó el vino. Para nosotros, esto puede parecer un inconveniente menor. Pero en la antigua cultura judía, quedarse sin vino en una boda era un desastre, una humillación pública, una señal de mala preparación y un presagio de desgracia para los recién casados. María, la madre de Jesús, se dirige a él. No exige, no suplica. Simplemente dice, ya no tienen vino, Juan 2:3. La respuesta de Jesús parece críptica, mujer, ¿por qué me involucras? Mi hora aún no ha llegado, Juan 2:4. Pero María no discute. Ella se vuelve hacia los sirvientes y les da una orden, hagan lo que él les diga. Y con eso, la historia cambia. Jesús les ordena que llenen 6 enormes jarras de piedra con agua.
No eran recipientes comunes, se usaban para el lavado ceremonial, un símbolo de purificación bajo la ley judía. Y, sin embargo, Jesús estaba a punto de redefinir lo que significaba la verdadera purificación. Los sirvientes obedecen. Llenan las jarras. Sacan un poco. Y cuando beben el primer sorbo, sus ojos se abren de par en par. El agua se había convertido en vino. Pero no cualquier vino. El mejor vino. El que se guarda para el final, el que desafía toda expectativa. El maestro de ceremonias está atónito, todos sirven primero el mejor vino y luego, cuando los invitados ya han bebido demasiado, el más barato, pero tú has guardado lo mejor para ahora. Juan 2:10, este fue su primer milagro. No una sanación. No una resurrección. Sino un acto silencioso de transformación. Un atisbo del milagro mayor que vendría, cuando Jesús tomaría algo común, algo roto, algo indigno, y lo transformaría en algo nuevo. El agua en vino. El pecado en salvación. La muerte en vida. Lo que hizo aquí en Caná de Galilea fue el principio de las señales con las cuales manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11, y así comenzó la revelación del Hijo de Dios. No todos los que buscaron a Jesús lo hicieron a la luz del día. Algunos vinieron en secreto, con miedo, pero desesperados por la verdad. Uno de ellos era Nicodemo, un fariseo, un líder religioso respetado, un hombre de la ley. Había estudiado las Escrituras, memorizado los mandamientos y vivido según cada regla. Pero algo en Jesús lo inquietó. Una noche, al amparo de la oscuridad, se acercó al rabino de Nazaret. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Juan 3:2, Jesús lo miró. Pero en lugar de responder la pregunta que Nicodemo no hizo, le habló de la pregunta que estaba enterrada en lo profundo de su corazón. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, Nicodemo frunció el ceño. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué podría significar eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo. Seguramente no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer, Juan 3:4. Pero Jesús no estaba hablando del nacimiento físico. Estaba hablando del renacimiento espiritual, una transformación tan radical, que cambia tanto la vida, que era como nacer de nuevo. La carne da a luz carne, pero el espíritu da a luz espíritu, Juan 3:6. Nicodemo todavía no entendía. Y entonces Jesús pronunció las palabras que cambiarían la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16. No solo para Israel. No solo para los justos. No solo para los que siguen la ley. Para el mundo. Para los quebrantados. Para ti. Nicodemo vino a buscar respuestas esa noche. Se fue con una verdad mucho mayor de lo que había imaginado. Pero creer no es solo conocer la verdad. Es confiar en ella. Vivir según ella. Nacer en ella. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado. Juan 3:18. Jesús no estaba ofreciendo una nueva ley. Estaba ofreciendo una nueva vida. Y todo comienza, naciendo de nuevo. El camino era largo, el sol implacable. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto a un pozo en Samaria, una tierra despreciada por los judíos. Y entonces llegó ella. Una mujer que llevaba un cántaro y miraba hacia abajo. Había llegado al mediodía, la parte más calurosa del día, cuando no habría nadie más. Porque era una paria. Una mujer con un pasado. Jesús habló primero. ¿Me das de beber? Juan 4:7, ella se sobresaltó.
¿Un judío hablando con una samaritana? Era algo inaudito. Tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Cómo puedes pedirme de beber? Juan 4, 9. Pero Jesús no estaba pidiendo agua. Estaba ofreciendo vida. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Juan 4 y 10, la mujer estaba confundida. Este pozo había estado allí por generaciones, cavado por el mismo Jacob. ¿De dónde podía venir esta agua viva? Jesús la miró con ojos conocedores. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte hasta la vida eterna. Juan 4, 13-14. Ella quería esta agua. La anhelaba. Pero Jesús aún no había terminado. Ve, llama a tu marido y vuelve. Se quedó sin aliento. No tengo marido, respondió. Y entonces, Jesús le reveló lo que ningún extraño podría haber sabido. Tienes razón cuando dices que no tienes marido. En realidad, has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4, 17-18, su vergüenza quedó al descubierto. Y, sin embargo, no había condenación en su voz. Solo verdad. Solo amor. Señor, veo que eres profeta, susurró. Pero Jesús era más que eso. Viene la hora, y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4 y 23, y luego dijo algo que nunca antes había revelado. Yo, el que habla contigo, yo soy, Juan 4 y 26, el Mesías. Aquel que había estado esperando. Aquel que sabía todo sobre ella, pero aún así le ofrecía la vida eterna. Dejó atrás su cántaro y corrió de regreso al pueblo. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿será este el Mesías? Juan 4 y 29, y gracias a ella, un pueblo entero llegó a creer. Jesús no solo sació su sed ese día. Derramó agua viva que fluiría por generaciones futuras. El sol de la mañana se alzó sobre el templo en Jerusalén, proyectando largas sombras mientras los líderes religiosos arrastraban a una mujer por las calles. ¿Su crimen? Adulterio. ¿El castigo? Muerte por apedreamiento. La arrojaron a los pies de Jesús, sus voces impregnadas de acusación. Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Ahora, ¿qué dices tú? Juan 8, 4-5, era una trampa. Si Jesús decía que la liberaran, sería acusado de violar la ley. Si decía que la apedrearan, su mensaje de gracia se desmoronaría. Cayó el silencio. Entonces, Jesús hizo algo inesperado. Se arrodilló, y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. La multitud murmuró. Los fariseos le presionaron por una respuesta. Finalmente, se levantó y habló: el que de ustedes esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Juan 8, 7, 1-1, las piedras cayeron de sus manos. 1 a 1, se alejaron. Hasta que solo ella permaneció. Jesús la miró, no con juicio, sino con misericordia. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, susurró ella. Entonces, yo tampoco te condeno, declaró Jesús. Ve y no peques más. Juan 8 y 11. La ley exigía muerte. Jesús ofreció vida. Los fariseos estaban furiosos. ¿Quién era este hombre que perdonaba pecados? ¿Quién era este maestro que desafiaba su autoridad? Jesús se volvió hacia ellos y declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8 y 12, no era solo un maestro. No solo un profeta.
Era Dios en la carne, de pie ante ellos, iluminando su oscuridad. Pero la oscuridad no lo comprendió. Y desde ese momento, los líderes religiosos tramaron matarlo. A Jesús le llegó la noticia: Lázaro está enfermo. Su querido amigo, a quien amaba como a un hermano, se estaba muriendo. Sus hermanas, María y Marta, enviaron una súplica urgente: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11, 3. Pero Jesús hizo algo extraño. En lugar de correr al lado de Lázaro, esperó. Pasaron 2 días. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Lázaro ha muerto, y por ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Juan 11, 14-15. Cuando llegó a Betania, Marta corrió hacia él, con el rostro surcado de lágrimas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús la miró a los ojos y con divina certeza le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25-26. La voz de Marta tembló. Sí, Señor, creo. Entonces María se acercó, cayendo a sus pies, sollozando incontrolablemente. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió: Jesús lloró. El Hijo de Dios, el Creador del universo, lloró por su amigo. Pero no vino solo a llorar. Quiten la piedra, ordenó. Marta dudó. Pero Señor, ya hace 4 días que murió. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Removieron la piedra. Jesús alzó los ojos al cielo y gritó con una voz que hizo temblar la tumba: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43, se hizo un silencio sobre la multitud. Y entonces, una sombra se movió. Envuelto en vendas, Lázaro salió de la tumba. Jadeos. Gritos. La gente caía de rodillas. Quítenle las vendas y déjenlo ir, dijo Jesús. Esto no fue solo un milagro. Fue una declaración de guerra contra la muerte misma. Y los fariseos lo supieron. Había que detenerlo. Desde ese momento, conspiraron para matarlo. La cuenta regresiva hacia la cruz había comenzado. La habitación estaba tenuemente iluminada. El aire estaba cargado de tensión. Los discípulos se reunieron, sin saber que esa noche cambiaría la historia para siempre. Jesús se puso de pie. Y luego, hizo algo sorprendente. Se arrodilló. Tomó una toalla. Tomó un recipiente con agua. Y uno por uno, les lavó los pies. Las manos que habían sanado a los enfermos, que habían resucitado a los muertos, ahora estaban sirviendo. Pedro se echó atrás. Señor, nunca me lavarás los pies. Juan 13:8. Pero Jesús lo miró con un amor penetrante. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro, humillado, susurró: entonces, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús se puso de pie y dijo: ¿entiendes lo que he hecho por ti? Me llamas Maestro y Señor, y tienes razón, porque eso es lo que soy. Ahora que yo, tu Señor y Maestro, te he lavado los pies, también debes lavar los pies unos de otros. Juan 13:12-14. Esto era el verdadero poder del amor. No dominio. No posición. Sino servicio. Y luego, su voz se volvió pesada. Uno de ustedes me traicionará. Los discípulos se miraron unos a otros, con el corazón latiendo con fuerza. Pedro hizo un gesto a Juan, el que estaba reclinado más cerca de Jesús. Pregúntale quién es, susurró Pedro. Juan se inclinó. Señor, ¿quién es? Juan 1:25, Jesús respondió:
Es aquel a quien le daré este trozo de pan. Sumergió el pan, y se lo entregó a Judas Iscariote. Un frío silencio llenó la habitación. Judas encontró la mirada de Jesús, y luego se levantó y se fue. Y era de noche. Juan 1:30, la oscuridad había caído. La hora había llegado. Jesús se volvió hacia sus discípulos restantes y dijo: Un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. En esto, todos sabrán que son mis discípulos. Juan 13, 34-35. Amor. Incluso frente a la traición. Incluso en la sombra de la muerte. Esto fue su mensaje final antes de la cruz. La noche era inquieta. En el huerto de Getsemaní, Jesús oraba con el alma abrumada por el dolor. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42, y entonces, el sonido de pasos. Las antorchas parpadeaban en la oscuridad. Los soldados se acercaron. Y guiándolos, Judas. Rabí, susurró Judas, besándolo en la mejilla. La señal de la traición. Los discípulos sacaron sus espadas. Pedro hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús los detuvo. ¿Guarda tu espada? ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Juan 6:11, luego extendió la mano, y sanó la oreja del hombre. Incluso en la traición, Jesús mostró misericordia. Lo agarraron. Lo arrastraron ante el sumo sacerdote. A Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato preguntó. Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Juan 6:36, Pilato no encontró ningún delito en él. Pero la multitud gritaba pidiendo su muerte. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato se lavó las manos. Y Jesús fue condenado a muerte. Los latigazos desgarraron su carne. Las espinas fueron presionadas en su cráneo. La cruz fue colocada sobre sus hombros. Él tropezó. Él cayó. Y aún así, lo llevó. Subiendo la colina del Gólgota, paso a paso, aliento a aliento. Le clavaron los clavos en las manos. A sus pies. La cruz fue levantada. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34, pasaron las horas. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Y luego Jesús pronunció sus últimas palabras: está terminado. Juan 7:30. Su cabeza cayó. Su espíritu se fue. El Hijo de Dios había muerto. El amor se derramó. Sangre derramada. El precio pagado. El silencio llenó la tumba. La piedra había sido colocada en su lugar. El cuerpo de Jesús yacía envuelto en vendas. Pasaron 3 días. Los discípulos se escondieron por miedo. La esperanza que una vez tuvieron parecía perdida. Pero Dios no había terminado. Con las primeras luces del alba la tierra tembló. Una luz cegadora atravesó la oscuridad. La piedra fue removida. ¿Y la tumba? Vacío. María Magdalena llegó con gran dolor en su corazón. Ella vio que la piedra era removida. Ella corrió con lágrimas en los ojos. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro. Vieron los lienzos del entierro tirados allí. Pero ningún cuerpo. Confusión. Miedo. Esperanza. Y entonces, Él apareció. María se arrodilló fuera del sepulcro, llorando. Una voz habló detrás de ella. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella se giró, pero no lo reconoció. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo buscaré. Luego pronunció una palabra. María. Se le cortó la respiración. Ella se giró otra vez y lo vio. Rabouni. Jesús estaba vivo. La muerte había sido derrotada. El pecado había sido conquistado. La tumba había perdido su poder. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María corrió. De sus labios brotó la noticia que cambiaría la historia para siempre: he visto al Señor. El Evangelio de Juan no es solo una historia. Es una invitación. Una invitación a creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la palabra. Jesús es la luz. Jesús es la resurrección y la vida. Y Él te está llamando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Aceptarás su invitación? La tumba está vacía. Y la elección es tuya. Si esta historia te gustó, compártela, dale me gusta y comenta amén en los comentarios. Dios te bendiga.